Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 221 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Esta semana estoy con el ciclo sobre las deudas. Estamos viendo diferentes aspectos sobre la importancia de no tener deudas, de salir antes de las deudas, y hoy, para terminar el ciclo, hoy viernes, te quiero hablar de algunos trucos que utilizan los vendedores para que te acabes endeudando. Y es que cada vez es más frecuente comprar a crédito, o al menos esa es mi sensación. Y no es porque no tengamos el dinero para comprarlo o para pagarlo, sino que en cierta medida, en cierto aspecto, nos están obligando, nos están presionando para que nos endeudemos, para que paguemos a crédito. Tengo un listado de algunos vendedores de deudas, por llamarlo de alguna forma, estos profesionales que quieren que nosotros nos acabemos endeudando. Y está desde la banca tradicional, a las compañías de tarjetas de crédito, pero también los vendedores de coches, vendedores de muebles, academias de formación o cualquier otro que nos quiera vender algo que nos pueda parecer caro. ¿Y por qué hacen todo esto? Bueno, si sabes un poco cómo funciona un banco o una tarjeta de crédito, sabes que ellos cobran comisiones por muchísimas cosas, y entre ellas por usar la tarjeta. A ti que vas a un comercio y usas la tarjeta, el producto te va a costar lo mismo, pero al comercio no. En el comercio, cada vez que alguien utiliza la tarjeta, cada vez que hacen una compra, pues tienen que pagar una comisión de esa transacción. Y aún así hay muchísimos lugares que prefieren que le pagues con tarjeta y no que le pagues con efectivo. Así que, ¿cómo es posible esto si están pagando una comisión y prefieren que le pagues a crédito? Pues porque en estos sitios, en algunos lugares, ganan dinero con todas las operaciones de crédito que hagan. Y no porque utilices tu propia tarjeta o la tarjeta que has traído tú de casa, sino que utilices su propia financiera, su propia tarjeta o su propio sistema de pagos. Y es que si actualmente los tipos de interés son negativos, al menos en Europa son negativos, ¿cómo es posible que ellos te estén cobrando por un crédito, por una tarjeta, por un préstamo para el consumo muchísimo más de un 5%? He dicho un 5 por tirar mucho por abajo, pero seguramente estemos hablando por encima de un 8, de un 10, incluso de un 12% para créditos al consumo o préstamos al consumo. Y es que ahí, en esa diferencia, es donde ellos se llevan parte de las comisiones. Ya sabes de dónde sale el dinero. En estos lugares que te ofrecen su propia financiación, no es porque tengan mejores condiciones o te estén haciendo un favor. No, simplemente es porque ellos se llevan una comisión. Ellos están ganando dinero por estas financiaciones que están consiguiendo. Y no estamos hablando de unos pocos céntimos por cada operación, sino que estamos hablando de cantidades un poco más importantes. Y no solo estas comisiones que se están ganando estas entidades, estas compañías, estas empresas, sino que también estos comercios, en función de la financiación que consiguen para su cliente, para su financiera, consiguen para ellos mismos mejores condiciones. Pues si están financiando con el banco X le puede proporcionar a este comercio mejores condiciones comerciales, mejores líneas de crédito, todo lo que pueda necesitar para sus propias necesidades. Pero si hablamos de cada uno de estos agentes que nos quieren vender crédito, pues vamos a hacer un poco una recopilación, un poco qué cosas, qué trucos nos están utilizando, qué trucos tienen en su cartera de trucos, por llamarlo de alguna forma, qué trucos están utilizando para que nosotros nos endeudemos. Si estamos hablando de un banco, seguramente ya conoces la mayoría de esos trucos, que van cambiando un poco con el paso del tiempo, pero más o menos es siempre lo mismo. Desde enviarte tarjetas no solicitadas o el primer año gratis o mientras no las actives pues son gratis o cosas de este estilo, cosas que no has pedido, cosas que en teoría no querías, bueno, pues que te las envíen gratis. Son un poco más cosas del pasado, pero actualmente lo que más están haciendo es enviarte mensajes, cartas, llamadas telefónicas, ofreciéndote préstamos preconcedidos. Utilizan lo mismo con las aplicaciones o en la banca online, que sin darte cuenta acabas pinchando y ya estás en el proceso de tramitar un préstamo. Sin apenas darte cuenta, te ha saltado alguna notificación, alguna cosa, la has querido cerrar y ya cuando te das cuenta ya estás a punto de firmar un préstamo. Bueno, pues son algunos trucos que están utilizando. De forma general, esto no lo hacen abiertamente y directamente, aunque lo disimula más bien poco.
sino lo que intentan es venderte, decirte que eres un cliente especial, convencerte de que eres un cliente especial, que esto es una oferta solo para determinados clientes, o que tú has sido seleccionado de entre todos los clientes para ofrecerte este producto con ciertas ventajas, que igual en cierta parte es cierto, porque es una campaña especial para un grupo de clientes de una determinada edad o de una determinada localidad o de unos determinados ratios que ellos han sacado. Pero no pienses que es algo especial y exclusivo para ti. Incluso es más, seguramente si tú necesitases un préstamo y miras las condiciones de estos préstamos concedidos e intentas negociar con el banco, buscar mejores condiciones, seguramente las acabes consiguiendo. En la gran mayoría de los casos, lo que están ofreciendo así de entrada, seguramente puedas conseguir mejores condiciones. Así que no te creas un cliente especial ni un cliente exclusivo que te están ofreciendo algo solo por ser tú. Los bancos en el pasado han hecho cosas mal, cosas muy mal. Esto todos lo sabemos, todos conocemos cientos de ejemplos. Y si resumimos un poco el papel de los bancos incluso en la actualidad, es que los productos que tienen en general la mayoría de los bancos es para beneficio del banco, no es para beneficio del cliente. Esto lo debes tener siempre claro. Y los trabajadores que tienen los bancos en general no tienen formación o no tienen información de todos los productos y todas las opciones que hay en el mercado. Al menos desde su empresa, desde el banco, desde la institución, no le están dando esta información. Y tampoco los están formando, no los están incentivando para que tengan esta información, sino para vender los propios productos del banco, aunque sean peores para el cliente. Y yo no estoy aquí para criticar a los bancos, simplemente funcionan así y es lo que hay. Algunos bancos están cambiando un poco esto con una arquitectura más abierta, ofrecerte todos los productos del mercado, ofrecerte productos que ellos mismos no han creado, sino que los venden otros bancos y cosas similares, pero bueno, todavía esto está en una fase muy inicial. Y otros trucos que tienen los bancos es obligarte, en cierta medida, obligarte a una mayor vinculación, a contratar más productos, a ofrecerte seguros, fondos de inversión, planes de pensiones, que en general todos estos productos tienen unas condiciones un poco peores que puede haber en el mercado, o de lo mejor que puede haber en el mercado, estos productos tienen unas peores condiciones, unas comisiones más altas, un importe un poco más elevado. No es muy exagerado, pero sí es una pequeña diferencia que utiliza el banco para ganar más dinero, para conseguir sus beneficios. Al final los bancos son lo que son, pero hay cosas peores que los bancos, como las compañías de las tarjetas de crédito o incluso peor que ellas, las compañías de préstamos rápidos. Si hablamos de compañías de tarjetas de crédito, también tienen sus propios trucos, como por defecto que te activen siempre la modalidad de crédito, en darte regalos, promociones o cosas de este estilo, descuentos por utilizar la tarjeta. Incluso llamadas puntuales con condiciones especiales, normalmente en vacaciones, en navidades o a veces cuando haces una compra determinada, muy grande o que se sale un poco de ciertos límites, pues te acaban llamando y te cuentan que eres un cliente especial, que te quieren dar más crédito, más posibilidades de pago, incluso te ofrecen poder utilizar tu línea de crédito para hacer una transferencia en efectivo a tu cuenta, que este mes es sin comisiones, aunque no te dicen que vas a tener que pagar los intereses, pero sí que te dicen que es sin comisiones. Y al final son todo facilidades para que uses más y más crédito, y pagar más y más comisiones. Eso sí, mientras puedas pagar. En el momento que dejas de pagar, bueno, la cosa cambia bastante. Como te decía, en el caso de los comercios tipo concesionarios de coches, venta de muebles, decoración, reformas o incluso academias de formación, es normal que te ofrezcan sus buenas condiciones para financiar. Hay muchas personas que van a estos sitios y piensan que, bueno, que es una gran oportunidad, que ni siquiera tienen que preguntar a su banco, que es todo, bueno, facilidades, aunque algunos clientes se acaban preguntando en su banco y descubren que las condiciones que le están ofreciendo pues no son tan buenas, ni siquiera son buenas. Y sobre todo esto te quiero contar una frase que he escuchado una vez a un buen vendedor, hay que reconocerlo, era muy buen vendedor y quería ganar su comisión por la financiación, por haber conseguido una financiación con la venta. Creo que ya te la había contado al menos una vez en el podcast, pero bueno, te lo repito otra vez. El vendedor le decía al cliente que con los tipos de interés que le estaba ofreciendo, que eran realmente bajos, si tenía el dinero el cliente y podía pagar, que mejor que comprar a crédito
que con ese dinero el cliente iba a conseguir una mayor rentabilidad por su dinero. Con solo invertirlo un poco como sabía el cliente ya iba a conseguir mayor rentabilidad. Y el vendedor lo decía haciéndole sentir al cliente que el cliente era muy listo, muy buen inversor, cuando todos sabemos que conseguir una rentabilidad positiva sobre un préstamo al consumo, que puede estar por encima de un 5, seguramente de un 8 o de un 10%, es muy complicado y es muy arriesgado. Que sí, que seguramente si inviertes en bolsa o inviertes en algún producto de alto riesgo, puedas conseguir por encima de un 10, un año o una temporada que puedes conseguir una rentabilidad muy buena. Pero a largo plazo esto es prácticamente imposible. Si lo logras es a base de mucho riesgo o porque tienes una formación muy especializada y has conseguido un método que realmente te funciona. Pero a largo plazo conseguir una mayor rentabilidad que un préstamo a un 10 o un 12% es francamente complicado. Así que ten cuidado también con estas frases que nos hacen sentir mejores inversores, que nos hacen sentir un poco mejor, que nos elevan un poco el ego, que al final lo único que están intentando conseguir es vendernos algo que nosotros no queremos. Y por último, te quiero hablar del mito de la deuda buena. En algunos casos también lo he escuchado que el argumento es que tienen que vender la deuda o que es mejor que te endeudes porque, bueno, con esta es una buena deuda, la vas a conseguir para aumentar el flujo de capital, vas a conseguir mayores rentabilidades y todo esto. Si te endeudas vas a hacer que tu dinero crezca más rápido, puedes generar más dinero con el préstamo que sin el préstamo. Y es cierto que si usas la deuda para comprar inversiones y estas te generan un flujo de caja positivo, pues ¿qué puede salir mal? La verdad es que yo también caí un poco en esa trampa. Que se cumplan esas condiciones ahora mismo no quiere decir que en el futuro las sigan cumpliendo. Puede haber un cambio de condiciones, puede haber ciertos riesgos que tú no habías previsto, puede haber ciertas circunstancias que haga que cambie esta situación. Por ejemplo, compras una vivienda para alquilar y te endeudas completamente. El pago de la hipoteca es 90 y el alquiler te están pagando 100. Al final estás ganando 10 cada mes. Pero de repente las condiciones del mercado cambian. Y tú compraste una vivienda, compraste una propiedad que era del sector del rango bajo del mercado. Compraste de lo barato. Y ahora nadie quiere tu vivienda. Por muy bajo que sea el precio, tú ya estás fuera del mercado. Y te pongo un ejemplo. Imaginémonos que en tu ciudad hay edificios de hasta 4 alturas. O en tu pueblo, mejor dicho. Bueno, pues en tu pueblo hay edificios de hasta 4 alturas. Y hay cuartos que no tienen ascensor. Y estas viviendas actualmente, bueno, le cuesta un poco alquilarlas, pero las puedes alquilar sin problema y si las compras y después las pones en alquiler, seguramente consigas unas rentabilidades muy buenas, de un 8, de un 10% o incluso un poco más. Pero en un momento dado hay una bajada del mercado. Y estas viviendas, que antes tenían cierta demanda, no demasiada, pero sí la suficiente para alquilar, dejan de estar fuera de mercado. No hay inquilinos que quieran comprar estas viviendas. Habiendo un tercero sin ascensor o un cuarto con ascensor a un precio ya bastante bajo del mercado, ya nadie va a querer tu vivienda. Este es uno de los riesgos, pero hay muchísimos más. Y para terminar el podcast de hoy, para terminar esta semana, simplemente quiero que pienses un poco, que reflexiones. Si tú no quieres deudas, si tú acabas de salir de deudas o crees que la deuda no es buena o que estás pagando unos intereses que no te interesa o estás pagando unos intereses que te resulta un poco más caro y que por otro lado ves ciertos riesgos de estar endeudado porque puede ser que cambien tus condiciones, que pierdas ciertos ingresos, que tengas que ajustarte o que pase lo que pase y no quieres deudas, oye, pues no te dejes convencer. Si tú quieres vivir sin deudas, si crees que las deudas son malas para ti, no te endeudes. Hay mucha gente que consigue la libertad financiera, consigue ser independientemente financiero y no ha tenido que recurrir a deudas, a préstamos ni estar apalancado. Oye, que si lo haces con deudas, seguramente el proceso sea muchísimo más rápido, pero también vas a correr ciertos riesgos que van a ser más elevados. Si todo sale bien, conseguirás antes lo que te habías propuesto, pero si hay algún problema por el camino y seguramente lo haya a largo plazo, seguramente haya 1 o 2 baches en tu camino, es posible que si en ese momento estás demasiado endeudado pueda hacerte retroceder varios años o incluso que acabes perdiendo todo lo que habías acumulado. Y esta es mi última reflexión. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicar que te gusta, dejarme una reseña en Apple Podcast, dejarme un comentario o lo que se te ocurra.
Y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta la semana que viene.